Mesa de actualidad dentro de Noticias 8, edición noche, con Joaquín Delgado y con Pedro del Barrio. Imagino que estaréis ya un poco hartos de oír hablar de Garoña, no sé si de opinar, pero tenemos que hacerlo porque el futuro de Garoña ha protagonizado hoy la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Allí buena parte de la oposición ha cerrado filas, se han unido para exigir el cierre definitivo de la planta. Rajoy responde que no hay nada decidido y pide esperar a que el Ejecutivo hable con todas las partes interesadas. Muchas gracias. El PNV reclama el fin de la central de Garoña porque dice que hay consenso en la sociedad. Cierre definitivamente esta posibilidad de que se abra Garoña y díganos qué se busca con estas especie de globos sondas que parece lanzar el Consejo de Seguridad Nuclear, más dirigidos a otras centrales que a Garoña. Rajoy recuerda que el gobierno tiene medio año para decidir qué hace. Hay algunas instituciones que están a favor de que se mantenga la central nuclear de Garoña, como la Junta de Castilla y León, y yo me parece que mi postura, la más prudente, la más razonable y la más sensata, es estudiar a fondo los razonamientos y los argumentos de unos y de otros y al final tomar una decisión. Con el PNV se ha alineado el PSOE, que presentará una proposición de ley para cerrar Garoña, y reprocha al gobierno que no haya cumplido con el plan alternativo que prometió hace 5 años para el Valle de Tobalina. 5 años después, ni central ni plan. Y de los 1.500 puestos de trabajo que prometieron, hoy solo quedan 130. Y sobre todo nos preocupa algo que a ustedes no les preocupa, que es la situación de los trabajadores de la central y la situación económica de la comarca, que ustedes la quieren sacrificar sencillamente porque quieren hacer política. Es el mismo reproche del ministro hacia Unidos Podemos. Están urdiendo el nuevo gran regalo que van a hacer al oligopolio energético, que las centrales nucleares duren y duren. Yo creo que con estas cosas no debemos hacer demagogia, debemos ser sensatos y hay que escuchar a todo el mundo que tiene algo que decir. Nadal asegura que no se tomarán decisiones políticas y defiende la profesionalidad del Consejo de Seguridad Nuclear. Mucho reproche entre unos y otros, evidentemente aquí se analiza, no se dice qué es lo correcto y qué no lo es, pero yo recuerdo que el Partido Socialista, Pedro, también prometió un parador en torno de Garoña cuando Zapatero era presidente y tampoco se ha cumplido. Es que tenemos que empezar a analizarlo, analizamos lo de todos. Pedro. Bueno, yo antes de hablar de esto voy a hablar de una cosa muy importante, que ayer fue el cumpleaños de Joaquín y hay que felicitarle. Felicidades, Joaquín. Y yo aprovecho también para felicitar a mi nieta mayor, que empieza a ser una mujercita que hace 13 años. Perfecto, ahora Garoña, por favor. Ahora de Garoña. Pues mira, yo creo que esto es una broma de políticos. Y además es una broma porque los temas de energía nuclear debieran tenerse en cuenta en esta nación en vez de depender de otras naciones para tener electricidad, como Francia. Entonces, lo que tienen que pensar es si esa parte de energía es válida o no es válida, porque se han hecho los estrechos diciendo que nos va a matar a todos. Nos puede matar un resbalón en una calle y nos puede matar toda la energía nuclear o no, si está bien estudiada. Por la misma razón que cualquier molinillo puede volar y matarte en el coche. Por lo tanto, eso es lo primero que tienen que hacer. Y lo segundo, si no les gusta Garoña, sí que tienen que hacer lo que se ha oído al ministro, y es estudiar qué va a pasar con toda la comarca, con todos los trabajos, que eso es lo principal. Y después pensar que si se quita Garoña habrá que hacer nuevas centrales nucleares. Eso es lo que pienso. Pues recuerdo que el decano del Colegio de Economistas de Burgos, también colaborado en este programa, Carlos Alonso de Linaje, nos dijo aquí la última vez que estuvo, que coincidiste con él, que ese estudio ya se había hecho y que lo que producía económicamente, es decir, el Producto Interior Bruto que Garoña aporta a la provincia es del 1%, que es algo importante, Joaquín. Sí, es importante. Y además lo que creo que también es importante es decir a la gente claramente que por mucho que nos digan los políticos, esto es una decisión política, porque para eso están los políticos, para tomar decisiones políticas. Porque dentro de las posibilidades que hay de utilización de la energía nuclear están cosas favorables y cosas desfavorables, y todos prácticamente las sabemos, es un tema muy debatido, pero lo que sí es cierto es que la decisión tiene que ser política, porque la primera decisión, o la primera cuestión, mejor dicho, no es política, es una cuestión técnica, es que haya seguridad dentro de la inseguridad general que tiene la energía nuclear y los problemas que plantea, sobre todo con el tema de residuos. Pero a partir de esa decisión, la siguiente decisión es política. ¿Qué tipo de energía queremos? Y si efectivamente la energía nuclear está dentro de lo que debe ser, lo que ahora llamo, lo que denominan el mix o energético. Mix energético, sí. Perfecto. Bien, pues vamos a cambiar de tema porque el Tribunal Supremo ha seguido
seguido el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dado la razón a los clientes que reclaman a los bancos que les devuelvan íntegramente las cláusulas suelo abusivas de sus hipotecas. El Supremo ordenó en 2013 a los bancos que se hiciera efectiva esta devolución, pero a partir del día de la sentencia solamente. Así que desde hoy eso es lo que cambia, que la devolución tendrá que tener efectos retroactivos al día de la constitución de la hipoteca. ¿Es así, no, Joaquín? Sí, es así. Eso es lo que decía la sentencia de Europa, digamos así. Esta sentencia lo que determina, aunque todavía hay que examinarla porque lo único que sabemos es la nota que se ha enviado desde el Tribunal Supremo, lo que dice es que el BBVA, que era el que se había provocado con su actuación esta sentencia del 2013, lo que pretendía, es decir, a mí como ya me han sentenciado, ya me han dicho que tengo que pagar desde el 2013, a mí que no me apliquen esta nueva doctrina sobre que debo pagar con efectos anteriores, es decir, desde 2009 más o menos, que es cuando más o menos estaban establecidas este tipo de cláusulas. Bueno, lo que dice el Tribunal Supremo es que no hay cosa juzgada aquí, es decir, que las personas que reclamen a partir de ahora, sean del BBVA o sean de cualquier otra entidad, o que vengan las cláusulas de otra entidad, tendrán ese efecto retroactivo que dijo la sentencia de Europa. Ahora la pregunta es, ¿cómo diferenciar una cláusula abusiva de una que no lo es? Bueno, esa es la primera cuestión que no queda afectada por la sentencia del Tribunal Europeo, porque los criterios para determinar si una cláusula es abusiva o no abusiva son precisamente los que se determinan en esa sentencia, la de 2013. Y curiosamente, hoy mismo también ha salido otra sentencia del Tribunal Supremo en la que determina que una cláusula, concretamente la de la Caja de Ahorros de Teruel, que no sé si estará ahora afectada o absorbida posiblemente por otra caja de ahorros, otro grupo bancario a nivel nacional, supongo. Bueno, pues que esa cláusula que se establecía en esas cláusulas suelo sí que es factible y que sí que es válida. Por lo tanto, lo primero, y ya tenemos otro lío más, es determinar si la cláusula en sí misma es nula o no es nula. Ya sabemos que hay determinadas cláusulas que sí que se han declarado nulas por los tribunales, entre ellas las del BBVA, pero hay otras cláusulas que están pendientes de esa declaración de nulidad. Con lo cual, bueno, pues tenemos otra posibilidad más de que los bancos puedan retrasar de alguna manera o indicar que deben acudir a los tribunales o se debe acudir a los tribunales para determinar si efectivamente la cláusula es nula o no es nula. Pero será nula o no nula dependiendo de las condiciones, me refiero, del techo y del suelo, Normalmente sí, normalmente lo que se va a determinar, hay una serie de criterios que el Tribunal Supremo determina de transparencia, y uno de ellos que se viene aplicando es si además de suelo tenía techo, es decir, si la cláusula no solamente era aplicable cuando era beneficiosa para el banco, sino también cuando le era perjudicial, o le podía ser perjudicial en una hipotética subida de los tipos de interés a lo largo de la vida de una hipoteca, porque ahora estamos en términos, digamos, muy beneficiosos para el consumidor en cuanto a los tipos de interés, porque son bajos, pero si los tipos, como son variables, pudieran ser no favorables, sino ser la coyuntura económica dentro de unos años ser muy desfavorable, que claro, puede ser pues que también tuviese un techo hacia arriba, ¿no? Pedro. Sí, bueno, yo de cuestiones técnicas poco, pero lo que sí que creo que esto va a servir, primero, para que se enteren los bancos que no pueden hacer lo que quieren como han hecho. Segundo, que todo este dinero va a caer en una masa grande de habitantes que por lo menos están recibiendo lo que les hemos dado a los bancos a través del Estado, que ya es hora de que algo den más. Y luego, pues por otro lado, va a haber quizá más puestos de trabajo, porque me calculo yo que los bancos tendrán que coger a mucha gente para el lío que se les va a montar, porque solamente con la gente que están echando ha quedado una plantilla más reducida y con esa no lo van seguro a conseguir. Tendrán que buscar abogados jóvenes, quizá, o economistas, quizá peor pagados, etcétera, pero van a crear puestos de trabajo. Yo pienso que de una vez por todas lo que tiene que organizarse es la sociedad, como tiene que organizarse, y en las cuestiones de dinero que no jueguen con nosotros, que constantemente están jugando. Bueno, también lo que pueden hacer es, como vulgarmente se dice, dar al botón. Es decir, ellos saben perfectamente, lo mismo que automáticamente te calculan tu cuota por y te dicen lo que tiene usted que pagar en el mes correspondiente,
pues ellos tienen todas las cláusulas. Que pasa por el cajero. Tienen que decir lo mismo que te cobran esa cantidad, porque a ellos les favorece la subida, o en este caso, o cuando fue la bajada, pues que den al botón de la devolución y entonces se solucionaban todos los problemas. Tú que eres el representante de los abogados, al menos los que están colegiados en Burgos, Joaquín, podemos ir donde vosotros con ambos casos, con la cláusula suelo y con los gastos hipotecarios todo de una tacada, porque no olvidemos que también se puede reclamar los gastos hipotecarios, muy importante, porque la cifra es importante también económicamente hablando. Sí, y de hecho yo creo que es el consejo que hay que dar, es decir, que los abogados somos los que podemos asesorar, porque para eso estamos, porque eso es nuestra profesión, en todos los asuntos y sobre todo en estos que podemos hacerlo. Y el tema de los gastos ya hemos explicado que tiene unas connotaciones distintas de la cláusula suelo, porque todavía hay cuestiones que quedan oscuras sobre la determinación exacta de los gastos que deben o no deben pagar los bancos. Pero bueno, ahí estamos y desde luego pues cada caso puede ser un mundo y sobre todo, bueno, pues los profesionales del asesoramiento pues somos los abogados. Eso, vamos, también podríamos decir que lo que te piden cuando formalizas la hipoteca, cuando vas al notario, eso también es un poco abusivo, Pedro, Para eso no hace falta ser muy técnico. Yo creo que es muy abusivo muchas cosas. Y sobre todo cosas. Que es obligatorio, que no te puedes escapar. Es obligatorio e ininteligible para un montón de personas, porque no te lees la escritura como debieras leerla, no te asesoras ni te asesoran. Entonces, esas cosas tienen que ser mucho más simples, lo mismo que las leyes, mucho más simples. Porque un notario está obligado a leer la cláusula suelo. Totalmente. Y lo leerán y no nos enteramos. De hecho, la leen. Y no nos enteramos ninguno. ¿A qué nos vamos a enterar? Normalmente no te enteras, y hay dos cuestiones. La primera, que no te enteres, y la segunda, que se trata de un contrato de adhesión, es decir, un contrato de lo tomas o lo dejas. Entonces, cuando la ley habla de que cuando los contratos son de adhesión, la transparencia y el equilibrio entre lo que la persona que conoce el contrato perfectamente, porque tú te adhieres a él, no participas en la redacción del contrato de igual a igual, pues precisamente como consumidor se generan unos derechos precisamente porque existe esa adhesión y entonces el consumidor está indefenso. Y como quieres comprarte el piso, pues no te queda otra que aceptar. Si hay mil trucos, como por ejemplo exigirte un seguro de vida en una sociedad. Dices, bueno, pero ¿a quién le doy la vida de todos los socios? O sea, cosas de esas que tienes que ir al seguro del propio banco. Y luego también determinadas cuestiones que no admiten los bancos flexibilidad. Pues por el tema de los gastos también, determinadas cuestiones exigían el hacerlo en determinadas gestorías, etcétera. Es decir, toda una serie de cuestiones que vamos descubriendo ahora y que algunas veces han tenido una trascendencia, como la que ha tenido ahora con este varapalo, digamos, a los bancos. A lo mejor estábamos mejor con las cajas de ahorro. ¿Tú crees? A lo mejor. Hombre, pues muchas de estas cláusulas las emitieron cajas de ahorro. Muchas eran de las cajas de ahorro. O sea que, en ese sentido no lo sé.